mismo día en el que La Sexta Noticias cumplía 12 años desde su nacimiento, una exclusiva suya era el detonante para que la ministra de Sanidad, Carmen Montón, dimitiera. Algo que venía a demostrar su pluralidad y rigurosidad y a acallar a aquellas voces que decían que de qué iba a vivir ahora que no gobierna la derecha en nuestro país. Quien no lo quiere ver, no lo va a ver. Pero La Sexta sacó una exclusiva que fue el detonante para que dimitiera una ministra socialista, cuenta ABLVPR la presentadora de la edición de sobremesa de La Sexta Noticias, Elena Resano. Para la periodista, al igual que para sus jefes, César González Antón y Álvaro Rivas, hubo un antes y un después en la historia de los informativos de la segunda cadena de A3 Media, el 15M. En aquel momento dejaron atrás un lenguaje más universitario e informal para empezar a utilizar uno más riguroso y profesional. Ese lenguaje también es el reflejo de la madurez de la propia redacción. La evolución de vuestro lenguaje es el reflejo de la madurez de la propia redacción. Solo así han conseguido que se les haya dejado de considerar como la hermana pequeña del periodismo. Nuestra competencia no son las demás cadenas, sino con lo que el espectador entiende que es periodismo. Y tradicionalmente han entendido que están en la prensa, en la radio. ¿Qué balance haces de estos 12 años? Cuando te ves en el vídeo resumen con esos pelos, dices, de dónde hemos salido y dónde hemos llegado. Cuando me embarqué en este proyecto de La Sexta, mucha gente me dijo que qué locura estaba haciendo. Yo me iba de un transatlántico como TV haciendo informativos de fin de semana a un proyecto nuevo. Y siempre dije que la locura estaba en hacer cosas que no sabes a dónde vas a llegar. Y esto es un poco lo bonito de este proyecto. No sabíamos de dónde partíamos, a dónde íbamos. Cuando me lo contaron iba a ser un canal basado en el deporte y el humor y al final estamos de un canal que es básicamente información. Y para alguien que vive el periodismo y que te gusta contar noticias, es un privilegio estar donde estamos y que la gente te venga a buscar cuando pasa algo. ¿Qué diferencia vuestro informativo del resto? Lo estamos contando respecto a está pasando. Nuestro guión no se cierra a las 14. Es un informativo cambiante. Y ahora pasan tantas cosas. ¿Cómo has visto tú ese cambio en el lenguaje de algo más universitario a uno más riguroso? Hay que pensar que cuando empezó La Sexta Noticias, mucha gente de la redacción, por no decir la gran mayoría, era gente que acaba de terminar la carrera. Para muchos era su primer trabajo. Ese lenguaje también es el reflejo de la madurez de la propia redacción. Ahora discutimos cada palabra. Por ejemplo, en unas frases de Quim Torra, medimos mucho qué verbo utilizar. Sabíamos que utilizar aceptar o acatar tiene sutilezas. Hay que ser riguroso. Y eso también es parte del éxito. El rigor es la bandera de cada día a la hora de hacer el informativo. Durante el 15M supimos detectar que algo estaba cambiando. Habéis dicho que el 15M cambió el rumbo en La Sexta Noticias. ¿Por qué? Sí, porque en ese momento supimos detectar que algo estaba cambiando. Y aunque nunca habíamos dejado de hacer calle, ahí supimos estar básicamente en la calle. Estuvimos acompañando a ese movimiento y a esa movilización en la Puerta del Sol. Supimos detectar que la sociedad estaba cambiando. Yo personalmente me bajé con mis 2 hijos pequeños porque querían que lo vieran en directo. No entendieron nada, pero yo era consciente que algo estaba cambiando.
La Sexta lo que hizo fue acompañar esa información en directo. ¿Qué momento ha sido el más duro de contar? Es difícil contar una noticia que no acabas de entender. Yo pongo el ejemplo del Brexit y las elecciones americanas. En el Brexit me acosté mirando una casa de apuestas que era fiable y que daba que salía el no, y cuando me levanté a las 5 y vi que había ganado el sí, me quedé en shock. Era un punto de no retorno en la Unión Europea, y estar contando una noticia que a ti te cuesta entender, asimilarla y contarla, es muy duro. Y eso me pasó también con las elecciones americanas. Y, además, cuando estás fuera, la distancia y el horario te pesan en tu cansancio. De repente estaba con Hillary Clinton y tener que contar que había ganado Donald Trump costó. Ahora compites casi con Ana Blanco. ¿Qué piensas de los cambios que se están produciendo en la que fue tu casa? Siempre les deseo lo mejor. Son un competidor más. César González Antón, director de La Sexta Noticias, lo decía: nuestra competencia no son ellos, sino con lo que el espectador entiende que es periodismo. Y tradicionalmente han entendido que están en la prensa, en la radio. Si servimos de espejo a TVE, bienvenido sea. ¿Cómo ves lo que está pasando? Conozco a la gente que está ahí, a Begoña Alegría. He trabajando prácticamente con todos y son grandes profesionales y les deseo lo mejor en esta etapa. La Sexta se ha erigido como servicio público. Hay temor ahora a TVE tras sus cambios. Nosotros no somos un canal público. Lo que hacemos es información que es servicio público y que el espectador ha entendido que lo estamos haciendo bien o que se ha querido informar con nosotros. Y en las grandes citas informativas nos han elegido. Vamos a seguir haciendo lo mismo. ¿Es La Sexta un buen ejemplo donde reflejarse? No lo sé. Son dos empresas completamente diferentes. Si les servimos de espejo, bienvenido sea. Todos los años pido un formato de prime time, pero no me escuchan. El crecimiento de La Sexta también ha tenido que ver con la etapa del PP en el gobierno. Hay que ser igual de implacable con izquierda y derecha. Lo hemos sido siempre. Lo que pasa es que ha habido 8 años de gobierno del PP y han sido los 8 años de crecimiento de La Sexta. Se ha entendido que solo atacábamos a un partido. Pero hemos seguido sacando cosas de Podemos, del PSOE. Hemos contado lo que era en ese momento información. Quien no lo quiere ver, no lo va a ver. Pero La Sexta sacó una exclusiva que fue el detonante para que dimitiera una ministra socialista. ¿No tienes el gusanillo de hacer algo en prime time? Sí, sí. Y lo pido todos los años. Pero no me escuchan. ¿Qué tipo de formato? Me gustan las entrevistas. Es verdad que hay muchos programas de entrevista en la cadena, pero es un formato que se puede hacer. Igual con gente anónima. Me gusta escuchar y me gusta preguntar.